Muy bien, bienvenidos todos nuevamente. Qué bueno que están el día de hoy conectados aquí para un café con el pastor. Como ustedes saben, estamos en esta serie de conferencias que dice la Biblia acerca de, y son ustedes los que han puesto los temas. Si quieren agregar algún otro tema, saben, por el chat lo pueden hacer. Y entonces de esos temas es de los que vamos a estar platicando. El día de hoy vamos a estar hablando qué dice la Biblia acerca de la sal y su significado. Y bueno, conocen la temática, conocen la dinámica que tenemos en este programa. Ustedes pueden levantar su manita virtual en cualquier momento para hacer algún comentario o para hacer alguna pregunta. Así es que, bueno, iniciamos, ¿les parece? Voy a iniciar leyendo Levítico capítulo 2, verso 11. Voy a ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. Ok, ahí está, lo pueden ver en la pantalla. Es la primera palabra que vamos a leer, por lo tanto la presentamos y todo. Ok, Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ok, Padre, gracias, te damos por esta palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda fluir libremente a través de redes, todo, y que pueda llegar al corazón de cada persona en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, ustedes acabamos de leer aquí una parte de la ley de Moisés. Está aquí en Levítico, tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con todas las cosas del templo, por eso está en Levítico. En Levítico, entonces, esta regla dice que ninguna persona podría eh, presentarse con su ofrenda ante Dios eh, eh, con algo leudado, con levadura. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en esta ley de las ofrendas se está presentando un contraste, un contraste muy interesante aquí. Dice, ninguna ofrenda vas a poder presentar con levadura, que contenga levadura, eh, pero por el otro lado, en oposición, dice, jamás deberá de faltar la sal del pacto de Dios. Entonces, esta es la ley de las ofrendas. Todo lo que se presentara en el altar de los sacrificios, dice aquí, no podría llevar levadura, por una parte, pero no debería de faltar la sal. Y claramente dice, la sal del pacto de tu Dios. Bueno, esto es interesante porque en este contraste nosotros podemos entender un poco de lo que está sucediendo allí. La levadura y la sal ofrecen resultados diametralmente opuestos. Son dos productos que ofrecen dos resultados diferentes. Por una parte, la levadura lo que produce es fermentación, descomposición, una descomposición acelerada de la materia, y es usada pues prioritariamente en la elaboración del pan, ya que dicho proceso de fermentación produce
que se desprendan gases. Esos gases producen pequeñas pero masivas bolsas de aire en la masa, de tal manera que esto hace que el pan crezca artificialmente y que quede más suave y que quede más esponjoso. Sin levadura sería una cosa así, una torta, pero con la levadura se vuelve algo grande, algo esponjoso para comer. La industria de la panadería pues ha usado la levadura al menos desde hace 4,000 años. Así es que nada más para que ustedes vean esto. Ok, la sal por su parte ha sido usada para preservar los alimentos por largo tiempo sin que estos se descompongan. Fue hasta 1876 que se produjo el primer refrigerador funcional, es decir, que la humanidad lleva conservando sus alimentos a través del frío, a través del frío que produce un refrigerador, con frío artificial, creado por energía eléctrica, alrededor de 150 años. 150 años llevamos teniendo refrigeradores. Pero todos los siglos anteriores a estos 150 años, todos los milenios anteriores, la sal fue el preservador natural para los alimentos. Así que podemos ver estas dos productos que producen dos cosas totalmente diferentes. En tanto que la levadura corrompe aceleradamente, la sal mantiene puros los alimentos por un largo tiempo. Entonces queda muy claro que la ley de Moisés daba instrucciones precisas para que los alimentos que fueran presentados como ofrenda delante de Dios no estuvieran corrompidos, no estuvieran descompuestos, sino que fueran puros y que estuvieran en perfecto estado. La sal, entonces, podemos apreciarla como un preservador de la pureza, un símbolo de la santidad del pacto de Dios con su pueblo, diciendo que es algo que está puro, algo que no está contaminado, que no está corrompido. La sal del pacto, dice allí en esto que hemos leído, en esta parte del Levítico. Si alguien puede leer Números, capítulo 18, a partir del verso 19 y 20, 19 y 20 de Números 18. Por favor. Todas las Nosotras, ofrendas- dice, perdón. No, ¿Sí? no, ya. Tú, Angie. Ok, gracias. Ok. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel presenten a Jehová. Las he dado para ti, tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante de Jehová para ti y tu descendencia. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de Israel. Ok, gracias. Gracias, Pau. En la palabra, entonces, encontramos este término otra vez, pacto de sal. Yo creo que cuando hablamos de pacto de sal, muchos de ustedes se estarán preguntando, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Pacto de sal. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar, pues, el pacto que Dios hizo con Abraham a través de la circuncisión. Este pacto era para Abraham y sus descendientes. Ellos llevarían en sus propios cuerpos la señal del pacto, que era la circuncisión, que los diferenciaría, los marcaría, los señalaría, los apartaría de todas las demás naciones y por el cual Dios los estaría reconociendo como pueblo suyo. Este es el pacto de la circuncisión. Igualmente, en el Antiguo Testamento encontramos el pacto de la ley, a través del cual
Dios se comprometía a ser su Dios, a estar con ellos, en tanto que el pueblo se comprometía a obedecer las leyes, a cumplirlas, las leyes que habían recibido. Pero no se habla de un pacto como tal, un pacto de sal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Primero, quisiera que entendiéramos que en este pasaje que acaba de leer Pau, Dios está hablando con Aarón, Dios le está dando instrucciones a Aarón, el primer sumo sacerdote, y para él y para toda su descendencia, dice, para tus hijos y para tus hijas. Y le está diciendo a él que todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que presentara el pueblo de Dios serían su provisión de alimentos, serían para él, serían para Aarón, para su descendencia, y dice por estatuto perpetuo, sería un pacto de sal, un pacto de sal perpetuo. Muchas personas han considerado que pacto de sal tiene que ver con las costumbres antiguas. Se los cuento para que ustedes tengan todas las referencias. En la antigüedad, las personas celebraban pactos de amistad sentándose a comer comida que estaba sazonada con sal. De ahí que hasta nuestros tiempos a esta costumbre se le llama compartir la sal y el pan. Entonces es una señal de amistad, es una señal de que se está poniendo de acuerdo, de colaboración, de cooperación para un negocio común, para algo que tengan en común dos personas, dos familias o algo. Hoy día, pues todos los restaurantes son beneficiados de esta costumbre porque normalmente pues los negocios se cierran en restaurantes con una comida, se lleva a los clientes a comer para platicar acerca de los negocios. Es una señal de que se está trabajando en un entendimiento o que ya se tiene un entendimiento. Así es que estas personas establecen que el pacto de sal del cual está hablando es ver a Dios en amistad con Aarón, en un pacto de amistad, un pacto que duraría, pero sería un pacto de amistad. Y entonces Dios le estaba diciendo, bueno, cuando tú estés comiendo estos alimentos con tu familia, yo estoy presente, yo estoy allí contigo, yo estoy comiendo con ustedes. Es un pacto de amistad. Pero yo quiero que ustedes vean que el efecto de la sal, como les dije, es preservar por tiempo, por mucho tiempo, algo. Algo se preserva cuando se pone bajo sal. Entonces, podemos ver que la palabra dice aquí, lo leo nuevamente en el verso 19, dice, para tus hijos y para tus hijas contigo, dice, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti. La palabra perpetuo nos está diciendo ya por qué es un pacto de sal, porque es un pacto que está preservado por Dios. Es un pacto que no terminaría, es un pacto perpetuo que Dios estaba haciendo con Aarón, con el sumo sacerdote, en que todas estas ofrendas eran para él. Ahora, igualmente, Dios hizo otro pacto de sal para algo perpetuo. Si alguien puede leer Segundo de Crónicas, capítulo 13, desde el verso 2 hasta el verso 7, por favor. ¿13:2? Ajá, hasta el 7. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. No, pero Y es hubo guerra. Segundo de Crónicas 13 a partir del 2. Y por eso, Segunda de Crónicas 13:2.
¿Sí es esa? ¿No dice, y Sí. hubo guerra entre Abías y Jeroboam? Y bueno, después, ajá, sí, Ok, dice, a ver. y reinó 3 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Ok. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él, contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraí, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam, y todo Israel. ¿No saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Ok, gracias, Vianney. Bueno, aquí vemos otro claro ejemplo de pacto de sal. Dice aquí que se estaban alistando para la guerra. Por una parte, Abías, hijo de Roboam, iba a enfrentar esta batalla con 400,000 hombres, en tanto que Jeroboam, que era el rey de Israel, que era el que había tomado el trono, se lo había arrebatado a Roboam, padre de Abías, él tenía 800,000, lo superaba en el doble de los hombres. Sin embargo, Abías quiere hablar y le dice, ¿no saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pacto de sal es un pacto perpetuo, un pacto que dura para siempre. Es un pacto que no tiene contaminación y que dura, que es duradero, que es perpetuo. Bueno, esta palabra que le dio Abías a Jeroboam fue una palabra contundente, decisiva, porque, bueno, Jeroboam no lo escuchó. De hecho, había planeado una emboscada, y cuando él estaba terminando su discurso ya tenía al enemigo por el frente y por la retaguardia, ya lo habían acorralado, estaba rodeado del ejército de Jeroboam, pero Dios entonces operó a favor de Abías y les dio una impresionante victoria en contra de Jeroboam, aunque lo superaba por el doble de los de hombres. La razón es que Dios verdaderamente le había dado el reino a David por pacto perpetuo. Ahora bien, nosotros podemos ver en estos dos pactos que ustedes pueden ver, el pacto que Dios hizo con Aarón, pacto perpetuo, el pacto que Dios hizo con David, pacto perpetuo. Ustedes pueden ver un pacto a través del cual Dios traería a su Hijo Jesucristo. David, de la descendencia de David, siempre habría rey sobre Judá, y más tarde, pues el rey de reyes, el rey de todos los reyes, sería Jesucristo. Se estaría cumpliendo este pacto, pacto de sal, a través del cual vendría este rey, que sería Jesucristo. Y también en él se cumple el pacto de sal, siendo él el sumo sacerdote eterno, el sumo sacerdote para siempre, y el rey del pueblo de Dios. Así es que en él se cumple este pacto, pacto de sal, pacto perpetuo, pacto para siempre. Ok, ahora seguimos hablando de la sal. La palabra de Dios nos relata una historia en que la sal fue usada de una manera muy, muy especial. Si alguien puede leer Segundo de Reyes, capítulo 2, del verso 18 al 22.
Somebody. Si nadie lo lee, yo lo leo. Pues yo lo tengo ya, pero estaba esperando que alguien más lo leyera. A ver, pues. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no les dije yo que no fueran? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ok. Se trataba de la ciudad de Jericó. Muchas gracias, Bené. ¿De qué lugar se está hablando? Bueno, es la ciudad de Jericó. Los hijos de los profetas de esa ciudad habían seguido a Eliseo. Eliseo que demandó una doble porción de la unción que reposaba en Elías. Y entonces ellos presenciaron cuando Elías subió al cielo en un torbellino con carros de fuego y cómo el manto de Elías cayó al piso, Eliseo lo recogió y entonces una doble porción de la unción de Elías estaba sobre Eliseo. Cuando se dieron cuenta de que Eliseo tenía una doble porción de la unción que había en Elías, pues no dejaron ni un minuto y fueron con él, estoy hablando de los hijos de los profetas que habitaban en Jericó, y fueron con Eliseo para presentarle su problema. Y le dijeron, mira, tú puedes darte cuenta que nuestra ciudad está estratégicamente bien colocada, su ubicación es inmejorable, está cerca del Jordán, comercialmente podemos tener comercio con todos lados, sin embargo, nuestras tierras son estériles porque las aguas son malas. Las aguas que había en Jericó eran aguas amargas, aguas malas. No sabemos qué tipo de contaminación tendrían aquellas aguas, pero habían producido que la tierra fuera estéril. No se daban los cultivos, no se daba nada allí. Ahora, el asunto es, ¿por qué sucedía esto? Bueno, Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Dios conquistó una vez que entró en la tierra prometida. Y recordarán que Dios les dijo que no tomaran nada de aquella ciudad porque todo lo que había en ella era anatema, es decir, era motivo de maldición, era algo que producía maldición y debería de destruirse. Pues bien, cuando Josué conquistó esa ciudad, proclamó una maldición contra la misma. Si alguien lo puede leer, Josué capítulo 6, verso 26. Josué 6, 26. ¿Nadie? Sí. 6:26, Josué 6:26, Por favor. yo lo leo. Llamado pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes les dijo, lleven el arca del pacto y Ese no es. 7 Ese sacerdotes. no es. Ese no es 6:26, Juanito. 26, perdón, a ver. En aquel tiempo. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esa ciudad de Jericó, sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ok. Lo que estaba pues Jehová. Josué, ya, hasta ahí. Lo que estaba diciendo Josué, gracias, Juan, es que
esa ciudad no debería de ser reedificada. Y estaba lanzando una maldición para quien intentara hacerlo. La ciudad había sido totalmente destruida y de acuerdo con lo que Dios le había dicho a Josué, esa ciudad no debería de volverse a construir. Bueno, pero fue en los tiempos del rey Acab, cuando el pueblo de Dios no sabía quién era el Dios verdadero, si era Baal y Acera y todos los dioses promovidos por Jezabel, la esposa de Acab. Ella había matado a todos los profetas de Dios excepto a Elías y había impuesto a todos esos dioses, había levantado profetas y sacerdotes para ellos. Pues hubo alguien que se atrevió a reedificar la ciudad, quizás sin saber, quizás sabiendo, no lo sabemos, pero alguien se atrevió a reedificar la ciudad de Jericó. Si lo pueden leer, Primero de Reyes 16:34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así es que y él reedificó a Jericó. La palabra que dio Josué se cumplió totalmente. Sus 2 hijos murieron. La maldición se cumplió. Pero no solamente se cumplió esa maldición, sino que la ciudad estaba maldita, estaba bajo maldición. De tal manera que entonces nada de lo que había ahí era fructífero, aunque tenía una buena ubicación comercial. Nada de lo que había ahí era fructífero. La tierra era estéril, la gente entonces que habitaba allí, pues siempre era pobre, siempre estaban en una situación difícil, una situación adversa. Esto es maldición, pobreza, falta no puede ser fructífero, no se puede prosperar, no se puede tener éxito. Esto es maldición. Pero entonces Eliseo, siendo el portador de una doble porción de la unción que había en Elías, de inmediato canceló la maldición que mantenía la tierra de Jericó estéril. ¡Wow! Dios había dicho que todo lo que había allí era anatema, debido a los pecados que habían cometido y que habían habido en la ciudad de Jericó. Pero Josué la destruyó por completo, profirió una maldición, pero Eliseo llegó y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Si ustedes se dan cuenta, pues Dios nunca le dijo a Eliseo que lo hiciera, pero Eliseo, siendo el profeta, Eliseo, teniendo la unción, él habló palabra a nombre de Dios, habló palabra y sanó las aguas que había en Jericó y fueron sanas y la ciudad volvió a ser una ciudad próspera. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Ahora, ¿qué elementos ocupó Eliseo para cambiar la situación de maldición a bendición? ¿Qué elementos usó? Es un hombre bajo La sal. ¿Pero qué elementos usó? Ah, Sal y agua. Sí, pero hay otro. O sea, sal. ¿Agua y sal? no, agua no. Agua. A ver, ¿qué fueron los elementos que ocupó Eliseo? Ya no me acuerdo. ¿No? ¿Nadie?
La sal. Sí, la sal ya la dijeron. Una el- vasija nueva. Una vasija nueva, alabado sea el Señor. ¿Alguien sí leyó? Ok, una vasija nueva. Dos elementos importantes, una vasija nueva y sal. Sal. Y esto fue vaciado sobre el manantial de las aguas amargas, aguas contaminadas, aguas en mal estado, que habían hecho infructífera a la tierra de Jericó. No sé, creo que mucha gente se concretaría en establecer pues que era justo lo que estaba pasando, ¿no? Aquella ciudad estaba entregada a la idolatría cuando Josué la destruyó. Josué maldijo aquella tierra, aquel lugar, para que nunca se reconstruyera. Sin embargo, después, cientos años después, en medio de un reinado nefasto, contrario a la voluntad de Dios, se atrevieron a desafiar la maldición, reconstruir Jericó desde sus ruinas. Sus habitantes entonces sufrieron las consecuencias de lo que se había hecho, de ese atrevimiento. Y entonces, ¿alguien podría atreverse a decir que era injusto lo que les estaba pasando? Pues era totalmente justo. Alguien podría decir, bueno, pues que con su pan se lo coman. Digo, pues si sabían que estaba bajo maldición, si sabían que no se debería de reconstruir, pues, ¿para qué se ponen a hacerlo? O sea, están desobedeciendo a Dios, están desobedeciendo la instrucción de parte de Dios. Entonces, pues no es injusto, pues cada quien tiene lo que se merece. Ellos desobedecieron, no le hicieron caso a Dios y pues están sufriendo las consecuencias. Yo he oído a un montón de cristianos decir eso. Es que pues le está yendo así como le está yendo, pues porque pues no le hace caso a Dios, ha vivido así. Pues, ¿qué le podemos hacer? Está recibiendo lo que ha hecho, las decisiones pésimas de toda su vida y ahora está viviendo así, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, así es esto. Y entonces con eso se conforma la gente pensando en que, bueno, pues es justo lo que les está pasando y que no hay nada más que hacer. Pero Eliseo hizo algo diferente. Eliseo tomó una vasija nueva, tomó sal y cambió la situación de todos ellos por la unción que estaba reposando en él. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, Mateo 5:13, si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 5:13. Y vosotros sois ¿Yo? la sal de la tierra, Bueno, pero ya. si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias, Blanquita. Escuchen bien esto. Jesús declaró que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, los hijos de Dios, vamos, la iglesia, nosotros somos la sal de la tierra. Hay una nueva vasija. No es la misma vasija del pueblo de Dios. Esa es una vieja vasija, el pueblo de Dios judío, la vieja vasija. Hoy hay una nueva vasija que es la iglesia, conformada por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Una nueva vasija ya no llena de religiosidad, sino llena de sal. Nosotros somos, dijo, la sal que está puesta dentro de una nueva vasija y tenemos la responsabilidad entonces en esta tierra
Pues de cambiar la maldición por bendición. Vuelvo a insistir, muchas personas dirán, pues lo que están viviendo se lo han ganado a pulso. Lo que vivimos en México, no poder salir adelante, no poder tener éxito, malos gobiernos, falta de no ser fructíferos, de éxito, todo ello, pobreza extrema, todas estas cosas, pues parecieran ser el resultado de pues, muchísimos años, ¿no? Desde nuestros antepasados, los aztecas que aquí hacían sacrificios humanos a sus dioses y derramaban sangre a lo bestia para sus dioses y todo esto, y hoy día un gobierno que quiere exaltar las costumbres de los aztecas y todo esto, y hasta le cambian hoy día el nombre que antes tenían los lugares a los lugares antiguos, ahora es Tenochtitlán, ya no es el centro de la Ciudad de México, y se evocan las cosas pasadas, siendo que todo lo que hacían era total maldición, era espantoso todo lo que hacían ellos. Y luego llegaron nuestros antepasados, los españoles, porque pues la gran mayoría de ustedes, sus antepasados son españoles y no los aztecas. Así es que no, simplemente vean sus apellidos que ustedes tienen, y ninguno de ustedes tiene apellido indígena, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes todos somos descendientes de los españoles, más que de los indígenas. Pero bueno, llegaron ellos, hicieron una matanza igualmente. En Cholula hicieron una matanza brutal y espantosa, acabaron con toda la gente allí. Los 365 templos que tenían ellos para sus dioses los fueron cambiados por templos para diferentes santos y demás. O sea, realmente México ha sido un derramamiento de sangre brutal. Y si ustedes lo ven hasta nuestros tiempos, el derramamiento de sangre sigue. Decían que con el presidente Calderón, que mató a no sé cuántos, y que la masacre y que la sangre y que los muertos de Calderón. Y hoy día, bueno, con Peña Nieto fueron más muertos, y luego con este presidente que hoy día tenemos, los muertos sobrepasan, son 3 veces más que los muertos que había antes con Calderón. La gente se espantaba de Calderón. Hoy día nadie dice nada, pero 3 veces más. México siempre se ha caracterizado porque el derramamiento de sangre es brutal. O sea, ha habido derramamiento de sangre impresionante. Entonces, ¿quién se puede espantar de que México esté viviendo en las circunstancias en las que estamos viviendo? La tierra está maldita. A causa idolatría, derramamiento de sangre, crímenes. Es un espanto. Pero nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cómo ven? Es justo, o sea, se cumple que hemos traído maldición a México con todas esas cosas. Pues sí, pero nosotros, la iglesia hoy día, dice aquí, somos la sal de la tierra. No podemos quedarnos solamente pensando en que es justo lo que está sucediendo, en que pues esto es lo que nos hemos traído como consecuencia de toda la historia terrible que ha tenido nuestro país. Nosotros, la iglesia, aquí en México, tú eres la sal de la tierra. La sal que hace que las cosas sean preservadas, que las cosas sean puras, que las cosas se mantengan en orden, que no haya corrupción, que no haya contaminación. Tú eres la sal. La sal, entonces, echada en los lugares de contaminación, echada en los lugares de corrupción, echada en esos lugares, produce sanidad. Yo quiero decirte entonces que el destino de la iglesia, el destino de cada persona que conforma la iglesia, es ser echado en las aguas malas.
A lo mejor muchos de nosotros quisiéramos que siendo la iglesia, Dios nos pusiera en donde todo está bonito, donde todo es maravilloso, ¿no? En una empresa en que todo sea precioso, no haya corrupción, todos traten bien a los empleados, donde no haya robos, todos quisieran vivir en una ciudad preciosa, en donde las cosas estuvieran bien. Bueno, pues yo les tengo una noticia, que si somos la sal, el destino es las aguas malas. ¿Sí me están siguiendo? Ujú. Ese es el destino. Y si el destino es las aguas malas, es para sanarlas, para que por medio de nosotros, en el lugar en donde Dios te pone, allí haya sanidad. Si Dios te manda a una empresa en donde las cosas estén espantosas, en donde haya grande corrupción, en donde haya cosas terribles, adivina para qué te puso allí. ¿Cuál será la razón por la que Dios te puso allí? Y tú te estás quejando, ay, ¿por qué? Ay, la empresa, ay, que mira qué cochinadas, ay, que la gente, ay, que mira que todo lo que tú te estés quejando, pues para eso te puso allí. O sea, entonces menos quejas, más acción, ¿no? O sea, tú estás allí con un propósito, sanar las aguas para que ese lugar en donde tú estás se convierta en un lugar de bendición, se convierta en un lugar sano, en un lugar donde no abunde el pecado, en un lugar en donde la corrupción se vaya, en donde la contaminación no crezca, en donde empiece a haber éxito, en donde empiece a haber prosperidad. Para eso tú estás allí. Sí, Rebe. Pastor, ¿y qué tenemos que entender de si la sal se desvaneciere? Si no haces la función, o sea, si la sal no sirve, si la sal no sala, pues ¿para qué la quieres? ¿Qué? Ok. Si tú tienes un pomito de sal ahí y se lo pones ahí a tu comida y la sal no sala, ¿para qué sirve? Para nada, Exactamente, ¿qué haces con ella? tirarla. Exactamente. Entonces, si la iglesia que está para bendecir, si la iglesia que está para cambiar la maldición por bendición, si la iglesia que está para cambiar los lugares de corrupción por lugares buenos, no quiere, no acepta el reto, no quiere estar en esos lugares, entonces, ¿para qué sirven? Ay, no, yo no quiero que me manden a una empresa así. Ay, no, yo no quiero estar en un lugar como este. O sea, eh, sí, me explico. Sí, ok. ¿Para qué sirve entonces? ¿Ok? Entonces tenemos un propósito bastante grande de parte de Dios. Creo que no podemos vivir ajenos a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en nuestra tierra. Nosotros somos portadores de bendición. Somos los portadores, son los de bendición de esta tierra. Ahora bien, escuchen bien. Si alguien puede leer Mateo 16 a partir del verso 5 hasta el 12. Creo que hasta este momento ya le están agarrando qué es la sal, ¿verdad? Ya están entendiendo el significado de la sal, ya están viendo qué es el pacto de sal, ya están entendiendo todo esto. Creo que está ya muy clarito. Mateo 16 a partir del verso 5 hasta el 12. 16, 5 al 12. Yo lo leo. Ah, Dice, los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardara de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ok, gracias.
Angie. ¿Recuerdan ustedes entonces, regreso al principio? ¿Recuerdan ustedes que la ley ordenaba que las ofrendas presentadas ante Dios no deberían de tener levadura, pero no debería de faltar la sal? ¿Sí lo recuerdan? Por ahí empezamos. Ok. Pues bien, Jesús instruye a sus discípulos que se guarden de la levadura. Iglesia, este es un mensaje para nosotros. Guárdense de la levadura. Ahora, ¿pero cuál es la levadura? Habla de los fariseos y los saduceos, que con su religiosidad estaban corrompiendo la verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De tal manera que cuando personas intentan, por medio del legalismo y de todas estas cosas, tratar, no sé, de manejar la iglesia o de enseñar, lo que están haciendo es ofrecer levadura delante de Dios. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Personas que enseñan lo que se debe de hacer, pero no lo hacen. Personas que te están criticando, que dicen que lo que estás haciendo es malo, que te quieren imponer castigos por las cosas y todo el rollo, porque según ellos quieren mantener pura la situación de la iglesia. En realidad ellos están introduciendo una gran levadura. Dice, cuídense de la levadura. La sal preserva la pureza, la levadura corrompe y fermenta. Ser sal de la tierra es mantener la tierra en pureza, santidad, la santidad de la palabra de Dios. Que la gente conozca la obra de Jesús en esta tierra, que es capaz de cambiar la maldición por bendición, aunque su vida entera haya estado sumergida en maldición. Así como yo les he contado que la tierra de México, con todos nuestros antepasados y todos los antecedentes, ha recibido maldición, pues así son las familias. O sea, véanlo ya en lo más corto. En las familias, pues hay montones de antecedentes horribles a través de los cuales pues las familias han recibido maldición. Pero la obra de Jesucristo es cambiar la maldición por bendición. Esto ya lo hizo Jesús y para eso estás tú, para cambiar la maldición por bendición. Hoy leía algo que me fascinó. Una célula nueva de una persona que yo contacté, una persona que yo conocí hace mucho tiempo. Y esa persona me comentaba que le estaba yendo muy mal, verdaderamente estaba viviendo en maldición. No sé cuántas sesiones, cuántas reuniones lleven en esa célula, pero hoy leí una publicación en donde esa persona decía que estaba sorprendida, que estaba impresionada, viendo que lo sobrenatural de Dios empezaba a moverse en su vida. O sea, dije, wow, qué impresionante es esto, qué impresionante. Una persona que vivía en maldición, una persona que ya así como que pensaba que Dios le había dado la espalda, de repente hoy día está diciendo, estoy empezando a vivir lo sobrenatural de Dios. Y está feliz. Esto es lo que hace los hijos de Dios. Esto es cambiar la maldición por bendición. La religión no puede cambiar la maldición por bendición. La religión es una verdad fermentada con pensamientos humanos. Así es que mantengamos el evangelio puro, las buenas noticias tal como son. Mantengamos esas buenas noticias, que Jesús tomó la posición de ser el Cordero de Dios,
que quitó el pecado del mundo, que se ofreció a sí mismo para sufrir el castigo en sustitución nuestra, que todo aquel que en él cree es salvo, que tendrá vida eterna, que el Señor cambia maldición por bendición. Eso es el evangelio. Mantengámoslo puro, seamos sal. No le metas contaminantes, no le metas levadura. El evangelio no necesita ser esponjoso. El evangelio no necesita crecer artificialmente, no necesita nada de eso. Es un pan sin levadura. Es un pan que tiene sal. No debe de faltar la sal en lo que nosotros ofrecemos delante de Dios. No debe faltar la sal. Bueno, ok, hasta aquí yo llego y bueno, ¿qué me pueden decir? Hilda había levantado la mano antes. A ver, sí, Hilda. O sea, debo entender, o sea, entiendo que la sal era para purificar. Para preservar la Entonces, pureza. ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la mujer de Lot, al voltear, se convierte en estatua de sal? Era para, ya sea que haya volteado por curiosidad o que haya estado añorando lo que dejó, o para purificarla el Señor, o sea, por No, eso se nada de convierte. purificación ni nada de eso. No, simplemente es en algo petrificado, en algo perpetuo, en algo o sea, anhelar el pasado y despreciar la salvación de Dios, pues te deja en esa situación, ¿no? Preservando siempre en el pasado. Sí, o sea, tratar de preservar el pasado en vez de ir hacia lo que Dios tiene delante de ti. No, pero, o sea, yo pienso que a lo mejor lo hizo para purificarla a esta mujer, ¿no? Porque si la sal, No tuvo ninguna purificación. Ahí se quedó muerta, ahí quedó. Despreció la salvación que Dios le estaba dando, añoró más lo que tenía, añoró el pasado, añoró las cosas que tenía en Sodoma, en lugar de lo que Dios le estaba dando en el futuro. Hay mucha gente así, que pero ¿por añora qué, el pasado. Sí. pero por qué sal y no en piedra? Ay, no sé. Creo que eso es una buena pregunta para cuando lleguemos al cielo. Le puedes preguntar, oye, ¿por qué fue sal y no piedra? Yo lo que pienso es simplemente que fue algo precisamente que queda perpetuamente, ¿no? La sal habla de algo perpetuo. Es un pacto perpetuo. Y entonces, bueno, ella quedó en el pasado perpetuamente. Ah, ya. Allí Ok. se quedó para siempre, Ok, para toda la gracias, vida. Rubén. Y creo que mucha Sí, gente así es, gracias. Por eso dice la palabra de Dios, no menosprecien una salvación tan grande. Dice, cuidemos una salvación tan grande que nosotros tenemos. Vayamos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros y no nos quedemos con el pasado. Sí, Eunice. Ya, es que, bueno, ahorita que Rebe preguntó acerca de si se desvanece, o sea, porque mencionaba esto de desvanecerse y que decías, pues es que ¿para qué sirve la sal si no sala? Yo no sé si tenga que ver o no, pero también la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Yo como se los explico cuando me llegan a preguntar es, pues, se necesita luz donde hay oscuridad. ¿Para qué vas a poner un reflector de luz en un estadio que está repleto de luces? O sea, es lo mismo, aquí necesita sal en esas aguas que mencionabas, ¿no? O sea, no te va a poner a salar, a bendecir, a quitar maldición en un lugar donde pues no es necesario, sino en el lugar donde es necesario, y no porque Dios quiera algo malo para ti, sino porque quiere que en vez de que solo recibas bendición, entonces comiences a hacer bendición hacia los demás. Creo que eso es como igual y una forma también de verlo. No, te digo, no sé si tenga que ver lo de la luz del mundo, pero creo que igual y se puede
asimilar un poco. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando habla de mundo, está hablando del sistema que controla a este mundo, ¿no? Está hablando de la gente. Ustedes son la luz del mundo, o sea, es gente. Cuando habla de ustedes son la sal de la tierra, está hablando de la maldición que hay sobre la tierra. O sea, por eso es interesante verlo, ¿no? Porque muchas personas lo confunden y piensan que es lo mismo. No, no, no. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Sí, Angie. Perdón, me quedé pensando en lo que preguntó Hilda. Y bueno, me hace un poco de sentido el hecho de que pues la sal sirve para preservar. Entonces, quiero pensar que la dejó en esa condición, ¿no? O sea, iba a preservar con esa situación, con esa condición en la que estaba, ¿no? Para siempre, como decías. Nada Para más. siempre, o sea, se quedó en el pasado para siempre. Sí, gracias. Para siempre se quedó ahí. Jesús dijo que todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Así de fuerte es esta cosa. Ok, ¿alguien más quiere comentarlo? Sí, Laurita. Sí, gracias, Rubén. Buenas noches a todos. Ahí me llama la atención estos dos elementos que utiliza Eliseo para hacer esa transformación, ¿no? De aguas amargas a bendición. Y me llama la atención la vasija nueva, ¿no? O sea, ya la sal creo que quedó claro con toda la explicación y las participaciones. La vasija nueva entonces significa que nosotros para poder ser esa sal también tenemos que ser personas renovadas, haber nacido de nuevo. Sin lugar a dudas, o sea, la vasija vieja es el pueblo de Israel como pueblo de Dios. El antiguo pacto tanto de la circuncisión como de la ley. A través de la circuncisión, todos los descendientes de Abraham, pues son el pueblo de Dios. Y ellos tienen entonces un pacto que es la ley. Ellos se consideran, aún en nuestros tiempos, el único pueblo de Dios. ¿Ok? Porque llevan en sí mismos la señal del pacto, que es la circuncisión, y guardan la ley. Una vasija vieja. Una vasija nueva es la iglesia, nacida a partir del Espíritu Santo y en un nuevo pacto, el pacto de gracia a través de Jesucristo. Es una vasija nueva, es un pueblo nuevo, es una ciudadanía nueva. Bien. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Sí, Hilda. Otra pregunta, Rubén. ¿Por Sí. qué si la sal es para purificar y para preservar, por qué la gente de obscuridad y hechicera utiliza la sal? No lo sé, probablemente porque copian todas las cosas de la palabra de Dios y que hacen uso pues incorrecto de las cosas que son de Dios. O sea, si se presentaban las ofrendas con sal, pues igual ellos agarran la sal para hacer hechicerías y brujerías, pensando en que pues, la sal tiene un poder o algo por el estilo, ¿no? No lo toman de una manera espiritual, sino lo tomarán de una manera física y pensarán que eso es, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Que ellos simplemente están intentando tomar las mismas cosas de la Biblia, pero para hacer mal. La hechicería es eso. control. Es tratar de controlar las situaciones, tratar de controlar a las personas. Establecer control. Y entonces, bueno, piensan que a través de estos elementos bíblicos pueden tener mayor eficacia en sus cosas de hechicería, ¿no?
Perfecto. Ok, gracias, Rubén. ¿Nadie iba a comentar nada más? ¿Alguien tiene algo? ¿No? Bueno, entonces, pues, muy buenas noches, que pasen una noche preciosa. Y el próximo sábado está el café de damas. Bueno, no es un café, es un desayuno para damas. Evangelístico, así es que si ya se apuntaron, que bueno, si no lo han hecho, no sé, creo que ya no hay oportunidad, así es que ojalá y que puedan estar allí y que puedan llevar a algunas personas y que puedan creer. Ustedes son la sal. Acuérdense que si la sal no sirve para nada, pues digo, sale. Bueno, que Dios les bendiga. Bye, bye. Bye, buenas noches. Buenas noches Gracias. a todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos.